Joseph, el cangrejo gigante. ¿Cuántos años tienes, Amira? Yo no soy Amira. Alejandro y Máximo Landore intercambiaron miradas. ¿Cuál es tu nombre entonces? Azul. ¿Azul? Es un bonito nombre. Gracias. ¿Dónde te encuentras, Azul? En mi habitación. ¿Cómo es tu habitación? Blanca. ¿En qué parte de tu habitación te encuentras? Estoy sentada en mi cama. ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo te sientes? Aburrida. Descríbeme la habitación con más detalle. Es blanca. Más detalle. Paredes blancas. Techo blanco. Piso blanco. Una puerta blanca. ¿Estás sola? Siempre. Casi siempre. Y cuando no estás sola, ¿con quién estás? Con alguno de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están del otro lado de la puerta. ¿Puedes abrir la puerta? No. O sea, que no puedes salir. Sí. Puedo salir. Pero no por la puerta. ¿Y por dónde sales entonces? Por el pozo. ¿Qué pozo? El pozo que tengo en mi habitación. Yo misma lo cavé. ¿Y para qué sirve el pozo? Para escapar. ¿Vas a escapar pronto? Puedo escaparme cuando quiera. Lo he hecho muchas veces. Si quiero, puedo escapar ahora. Solo tengo que tirarme al pozo. Abajo está el pasillo. ¿El pasillo? Sí, el pasillo. ¿A dónde lleva el pasillo? A la playa. ¿Has estado en esa playa? Sí. ¿Cuándo? Voy todo el tiempo. Bajo al pozo, recorro el pasillo y salgo a la playa. ¿Cómo es la playa? Hay sol y mar y arena. ¿Estás en la playa ahora? Sí, ¿Te gusta? mucho. Quiero ir al agua. Descríbeme la playa, Azul. Es hermosa. El agua es transparente. No hay olas. Está fría. ¿Y qué es lo que haces cuando vas a la playa? Quiero meterme al agua. ¿Sueles hacerlo? Siempre. Primero piso con mi pie el mar. Lo tengo debajo de mi pie. Piso con el otro. Estoy caminando. Es hermoso. ¿Por dónde estás caminando? Por el mar. ¿Quieres decir por la playa? No, por el mar. Sobre el agua. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿Cómo puedes hacerlo? Lo hago siempre. Me vuelvo liviana. Así. Me vuelvo liviana para no hundirme. Si quiero puedo saltar. También correr o bailar. Ahora estoy corriendo. Más rápido. Cada vez más rápido. ¿Y a dónde vas? A ningún lado. ¿Qué hay del otro lado del mar? Nada. El mar no va a ningún lado.
solo está ahí, pero puedo alejarme por él todo lo que quiera. Azul, quiero que vuelvas a tu cuarto y me cuentes quién te puso ahí. No quiero. ¿Por qué no quieres? Me gusta caminar por el mar. No quiero volver. Necesito que lo hagas. No puedo volver ahora. Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Por Joseph. ¿Quién es Joseph? Un cangrejo gigante. Se cree la gran cosa porque es marinero, pero es basura. No sirve para nada. Siempre se lo dicen. ¿Cómo es Joseph? Descríbelo. Es un cangrejo gigante. Tiene tenazas como pinzas y patas de insecto. Los ojos están incrustados en la cara, metidos para adentro. La nariz es roja y se le cae. Escupe. Es fuerte, pero idiota. Ahí viene. ¿Joseph viene? Sí, me tengo que ir. Ya me vio. ¿Qué hace? Se sumerge en el mar para atraparme. Yo corro. Está furioso. Escupe. Le pega al mar para hacerme caer, pero no me caigo. Sigo corriendo sobre el agua. Tengo miedo. Está cerca. Abre la boca. Me quiere comer. Asqueroso. Es asqueroso. Alguien le grita que no lo haga, que si lo hace lo va a matar. Y Joseph tiene miedo. ¿Quién le grita a Joseph? Los gritos vienen de la playa. Es un hombre. Acabo de salir de una cueva. Solo veo su sombra. Me saluda con la mano. Lo conozco. ¿Quién es ese hombre azul? ¿Quién es? Los grandes ojos negros de Amira brillan en la oscuridad del cuarto de Máximo. La espalda se arquea y un ligero temblor recorre sus hombros, mientras en sus labios se dibuja una pequeña sonrisa de emoción. Es Andrew, mi padre. Diario de J. F. Andrew, 4 de abril de 1890. A veces me pregunto si mi equipo de trabajo es consciente de la importante misión de la que forman parte. Pareciera que por momentos olvidan por qué hacemos lo que hacemos. Mary, quizás por ser mujer, se muestra demasiado sensible con los niños. Necesita endurecer su carácter si quiere continuar con esta tarea. A Félix, en cambio, debo controlarlo si no quiero encontrarme un día con un niño muerto. Brian es lo más medido e inteligente, pero es tan inútil y torpe. A veces logra ponerme verdaderamente nervioso. Por las noches cenamos los 4 juntos. Brian, Félix, Mary y yo. Joseph anda por ahí en sus asuntos emborrachándose. Discutimos sobre nuestras últimas lecturas y casi nunca hablamos de los niños. En general, llevo yo la palabra y ellos me oyen con atención. Trato de enseñarles de que aprovechen el momento que pasan conmigo para incrementar sus conocimientos. Ellos también son mi responsabilidad. Realidad. Muchos años atrás, en una de las pocas visitas a un cabaret que había hecho en su vida Alejandro, había tenido una especie de revelación. Observaba a una señora algo mayor para su oficio y bastante gorda, mientras la mujer sonreía y posaba provocativamente. Con su corse blanco, Alejandro comprendió una importante verdad sobre la imaginación humana. La mujer jugaba a ser sensual, creaba un personaje y se entregaba dando su mejor esfuerzo. El corsé blanco era su disfraz, la entrada a una versión distinta de ella misma, pero el atuendo le quedaba chico, los despliegues de carne escapaban al control del pedazo de tela. Se salía por arriba, por abajo,
pequeños y grandes rollos que se asomaban curiosos en completa rebeldía a la figura impuesta. El corsé dibujaba en el cuerpo una cintura fina, un busto prominente, una cadera armónica, pero ni la cintura ni el busto ni la cadera eran reales. La verdad estaba en los rollos. El vestuario elegido era la ficción, el cuerpo la realidad. La ficción, la fantasía, la imaginación, como el corsé, pretendían imponer un orden a la realidad. Este es el comienzo, este es el final. Esta historia trata de esto. Este es bueno, aquel es malo. Pero la realidad siempre era más grande, siempre más compleja. Como el desbordante cuerpo de aquella mujer, la realidad no permitía ser encorsetada. Ahora, Amir Anwar caminaba junto a él, y no había corsé posible que la abarcara. Su historia parecía escapar a cualquier orden lógico que Alejandro intentara imponerle. Lo que más le molestaba era saber que esta historia se desarrollaba sin su participación, sin que pudiera tomar ninguna decisión para cambiar el rumbo de los acontecimientos. La maquinaria infernal que se había puesto en funcionamiento la noche que los niños desaparecieron a una hora, 25 años después, seguía su marcha inexorable hacia el final que no comprendía. ¿Qué podía hacer él ante Amira y su mundo de sueños? ¿Qué hacer ante Demien y su silencio? ¿Qué ante Dimitri y su actitud perruna? ¿Cómo luchar contra un cangrejo gigante llamado Joseph? Solo podía dejar que todo siguiera su curso y sorprenderse ante cada nueva pieza del rompecabezas. ¿Y si el rompecabezas no formaba ninguna imagen? ¿Y si las piezas se sucedían unas a otras agregando más y más confusión? Al salir de lo de Landore, Amira le había pedido que volvieran caminando. No cruzaron palabra en todo el camino. Mientras la miraba andar, Alejandro se preguntó hasta qué punto ella sería consciente de lo que había dicho en la habitación del hipnotizador. Había cruzado algunas palabras con Máximo antes de abandonar su despacho, mientras Amira lo esperaba en la habitación contigua. Landore estaba tan confundido como él en cuanto a los resultados de la sesión. ¿Y cuál es su opinión? No sé qué pensar. No parece estar mintiendo. Por otro lado, lo que dijo no tiene menor sentido, al menos para mí. ¿Usted entendió algo? No, pensé que usted sí. No, yo solo puedo hipnotizarla. De ahí a entender lo que dice. Mientras pensaba, Máximo recorría con la mano su barba rojiza. Alejandro descubrió que ese gesto era habitual en él, pues ya lo había notado en el encuentro anterior. Pasaba el pulgar y el índice lentamente por su barba, de una punta a la otra, en una especie de reconocimiento del terreno. Cada tanto se detenía en algún pelo en particular, para luego de amasarlo durante unos segundos entre las dos yemas, arrancarlo de un tirón. ¿Cuáles eran los pelos que debían ser arrancados? Solo sus dedos parecían saberlo. Era como si relatara un sueño. Puede que haya expresado sus recuerdos a través de símbolos. Es muy extraño. Nunca vi nada igual. ¿Y por qué no recuerda las cosas tal como fueron? No sabría decirle. Ya expliqué varias veces que la hipnosis es una ciencia con zonas oscuras. El caso de Amira es complejo. Esto, por supuesto, si es que no está mintiendo. Creo que esa opción había quedado descartada. Acaba de decir que no parecía estar mintiendo. Dije que no parecía, pero pude callarme. Porque no, mi veredicto no prueba nada. Una mujer tan hermosa como Amira puede engañarme fácilmente, se lo aseguro.
Pero si no mintió, lo único que podemos hacer por ahora es meditar sobre lo que oímos y tratar de buscarle un sentido. Alejandro se preguntaba si ese sentido existiría, si realmente habría alguna forma lógica de interpretar el relato de Amira bajo hipnosis. Mientras la acompañaba a su casa, lo invadió una pena infinita, no pena por ella, sino más bien por él, por su incapacidad para ayudarla. El dinero ya no importaba. Pensó en sus amigos y compañeros de estudios dedicados a la política, comprometidos con causas nobles que involucraban el futuro, el progreso, la nación. Pensó en los festejos del centenario, inflamando los discursos en los corazones encendidos por la búsqueda del cambio. Pensó en la democracia, la justicia, la libertad, en sus mil formas, muchas veces opuestas. Él tenía una causa más humilde: ayudar a esa niña grande a salir de su mundo de fantasía, y estaba fracasando. Por el simple que fuera su meta, no lograba correr el velo que se cernía sobre el pasado de Amira. Cuando llegaron a la casa de los Anuar, se despidieron con un gesto confuso a mitad de camino, entre el saludo formal y la confianza de dos amigos. Ella lo miró directo a los ojos y sonrió. Era su forma de decirle que no se preocupara demasiado, que todo iba a estar bien. Una sonrisa que era también de agradecimiento, que indicaba que a pesar de lo desconectada del mundo que parecía estar, entendía los esfuerzos que él estaba haciendo por ayudarla, y él sintió esa sonrisa como si fuera el mejor de los abrazos. Alejandro siempre había disfrutado especialmente el momento previo a dormirse, el estado de conciencia adormecida intermedio entre la vigilia y el sueño, en el que las imágenes del día comienzan a mezclarse con el barro acumulado de años de experiencia y juntos gestan la materia de los sueños. Ese momento había sido siempre de los más felices de su vida, una felicidad íntima, secreta, cercana a lo religioso, mística. Cerró los ojos en la oscuridad de su cuarto, en la oscuridad de sus ojos cerrados, en la oscuridad de su mente confusa. Comenzó a dormirse y el mundo fue desapareciendo junto con la vigilia. Desapareció su cuarto de prolija austeridad, desapareció Buenos Aires y los hombres que recorrían sus calles dándole forma. Desaparecieron el centenario, la redacción del diario, las discusiones, las voces y las opiniones. Desaparecieron las mujeres y el deseo. Desapareció el mundo y todo lo que hay en él. Y cuando ya estaba sumergido en la zona donde vigilia y sueño se hacen uno, apareció un rostro, líneas que se cruzaban, rectas, curvas, daban formas, dibujaban con luz en la oscuridad, dibujaban labios finos, ojos negros brillantes, un rostro que Alejandro conocía, el rostro de Amira Noir, brillando en todo su esplendor. El mundo no competía con ella. Había desaparecido para dejarle el lugar que merecía. Alejandro la contemplaba en un tiempo sin tiempo, y mientras lo hacía, descubrió que la amaba, que desde el primer día en que se encontraron no había dejado de pensar en ella, y aunque ya estaba dormido, el descubrimiento le dolió. Diario de J. F. Andrew, 18 de septiembre de 1890. Azul le he hablado sobre la tierra y los animales que viven en ella. Le ha gustado mucho. También le mostré algunas ilustraciones. La que más le ha gustado es una de una isla en el medio del mar. Pidió quedársela y se pasó un día entero con sus ojos negros fijas en ella. Negro, soltamos un conejo en su cuarto. No hizo falta que el conejo le hiciera nada. 2 minutos después de que entrara, Negro ya le había roto el cuello y acabado con su vida. Lo extraño vino después. Tuvo el cadáver varios días en su poder y se ponía loco si intentábamos tomarlo.
Le sacó las tripas, las enroscó alrededor del cuello del animal, le arrancó una pata y se la puso en la boca. Yo no entendía qué era lo que estaba haciendo, hasta que finalmente me di cuenta. Estaba jugando. El cadáver del conejo era su primer juguete. Blanco, por Dios, cómo me aburro cada vez que voy a visitarlo. Debo soportar que me cuente sus insignificantes vivencias, que me haga preguntas estúpidas, la normalidad, el mayor de nuestros enemigos. Verde, le estoy enseñando a leer. Es tan inteligente, no deja de sorprenderme y darme satisfacciones. Marrón se ha convertido en todo un perro. Ladra, muerde, ya no tiene el menor atisbo de la humanidad. Visita al puerto. Andrew, su padre. ¿Eso dijo? Omar caminaba nervioso de una parte del salón a otra. ¿Y qué más? No mucho. Su padre, su padre. Por supuesto que no se refería a usted. Las manos de Omar lo tomaron por las solapas del saco antes de que pudiera reaccionar. Claro que no. No veo a mi hija durante 25 años. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién me robó a mi hija? Tranquilícese, por favor. Alejandro empujó suavemente a Omar para no tirarlo al piso, pero con la suficiente fuerza como para sacárselo de encima. Al tomar conciencia de lo que había hecho, Omar se retiró avergonzado a la otra punta del salón. Perdón. Yo soy su padre. Yo... ¿Quién es? Tengo que saberlo. Y lo vamos a saber. En la calle, cada día había más banderas, a medida que el 25 de mayo se acercaba. Un patriotismo embriagador invadía el ánimo de los porteños. Alejandro caminaba entre las banderas blancas y celestes con la cabeza en otra parte. Rehacía en su mente la sesión de hipnosis de Amira. Máximo le había aconsejado que encontrara el sentido del relato y desde aquella noche lo intentaba. Una y otra vez evocaba la voz de Amira que hablaba de la habitación blanca, de la playa, del caminar sobre el agua, del cangrejo gigante de su papá, y, poco a poco, el asombro ante lo extraño de la historia fue despejándose para dejar al desnudo algunos datos concretos. Separando cada uno de los elementos del relato, Alejandro pudo distinguir lo que era de utilidad para su investigación. Tenía un lugar, una especie de celda blanca que mediante un túnel comunicaba una playa. Tenía un personaje, el cangrejo gigante, y ahí la cosa se ponía más interesante, pues al menos sabía el nombre, Joseph. Y su profesión, el cangrejo gigante es marinero. Más algunas señas particulares, como los escupitajos constantes. Si tomaba en cuenta estos datos, llegaba a un resultado con apariencia al menos de pista, un marinero llamado Joseph. Pero, ¿por qué un cangrejo? Luego de pensarlo mucho recordó que los marineros solían tatuarse símbolos de su oficio. Quizás, en la confusión mental de Amira, un marinero con un cangrejo tatuado se había convertido en un cangrejo gigante. Decidido que ya era momento de pasar a una etapa más activa de la investigación, si había un marinero involucrado, él sabía dónde encontrarlo. Esperó a que se hiciera de noche y salió. Hacía frío para esa época del año. Dejó atrás el centro, luego el bajo y entró en el puerto.
Las calles del puerto eran de las más sucias, ni siquiera los preparativos para los festejos del centenario, verdadera lavada de cara para la ciudad entera, evitaban que las ratas anduviesen a su antojo por el lugar. Alejandro había tenido la precaución de vestir humildemente para que quien lo cruzase lo tomara por un vecino del lugar. Sabía bien a dónde tenía que ir para encontrar lo que estaba buscando, y pronto el sonido de las risas y la música proveniente de los piringundines, le indicó que había llegado. Entró en uno de los tantos tugurios que cruzó. El lugar estaba bastante lleno y el ánimo era festivo. Entre los parroquianos buscó al más apropiado para sus fines. Encontró candidato en un viejo de boina, barba blanca y pocos dientes que en una mesa roñosa tomaba una caña. Lo encaró. Buenas noches. El viejo lo miró con curiosidad. Buenas será. ¿Le invito de la copa? Gracias. La aceptación del viejo le daba derecho a sentarse a la mesa. Estoy buscando a alguien. El viejo se limitó a realizar un gesto difuso con los hombros, como diciendo, mucha gente busca a mucha gente. Un marinero de nombre Joseph, extranjero seguramente, con un tatuaje de un cangrejo en alguna parte del cuerpo. El viejo daba vueltas y no respondía, se distraía con el barullo, las mesas circundantes. Se reía de chistes que nadie le hacía. Obviamente estaba esperando una recompensa mayor por su respuesta que un vaso de caña. Alejandro ya tenía listo el billete entre el dedo índice y el mayor, y con solo mostrarlo, fugazmente recuperó la atención del viejo. Yo no sé nada. Sé que hay gente que se esconde. El puerto es un buen lugar. Muchos hicieron cosas malas. Hay que tener cuidado. El viejo se calló y miró ansioso la mano que tenía el billete. No me ha dicho nada que no supiera. El viejo volvió a hacer uno de sus gestos difusos mientras se rascaba la cabeza. Pero es que yo no sé nada. Conozco gente que sabe, pero yo no sé nada. Entonces, ¿por qué no me lleva con alguien que sepa? Me haría un buen favor. Refunfuñando en italiano, el viejo le indicó que lo siguiera. Salieron a la calle, casi se llevan por delante a una pareja que se divertía en la puerta del boliche. El hombre los insultó, pero ni el viejo ni Alejandro le hicieron caso. Caminando en la oscuridad se apartaron un par de calles hasta llegar a otro local tan pestilente como el anterior. Entraron. En la mitad del salón, el viejo le indicó con un gesto que lo esperara ahí mientras él se acercaba a una mesa del fondo en la que un hombre corpulento besaba el cuello de una muchacha sentada en su regazo. El hombre oyó lo que el viejo decía y a través de la capa de humo que los separaba, clavó la vista en Alejandro. Despidió a la muchacha, que dejó los arrumacos fastidiada. La mirada adusta del hombre le indicó que se acercará. Mientras se sentaba a la mesa, el billete que llevaba en la mano izquierda pasó a la derecha del viejo, y al instante desapareció. El hombretón liquidó de un trago su bebida y observó a Alejandro mientras se rascaba el mentón. Bueno, amigo, ¿qué es lo que te trae por aquí? Estoy buscando a alguien. Con solo una mirada, el hombre pidió otra bebida a la chica que antes estaba sentada en su regazo. Primero lo primero. Antes de que me diga a quién busca, me gustaría saber por qué lo busco. Nada vaya a ser cosa que ayude a alguien a quien no quiero ayudar. Un asunto personal. Es amigo de una amiga. Necesito hablar con él. No soy policía, si es lo que le preocupa.
El hombre rió con fuerza, mostrando una blanca hilera de dientes en mejor estado de lo que se podía esperar. Pero claro, amigo, ¿cómo va a ser policía con esa cara? Alejandro prefirió pensar que no tener cara de policía era una especie de elogio. ¿Y ese amigo de su amiga sabe el nombre? Joseph, un marinero, tiene un cangrejo tatuado en alguna parte del cuerpo. Como si recorriera rápidamente un enorme archivo de datos ubicados en algún rincón de su mente, el hombre mantuvo la mirada en suspenso durante unos segundos. No me suena, y eso que por acá conozco a todo el mundo. Me parece que está buscando en el lugar equivocado. ¿Estás seguro? Sí. Algunas personas se cambiaban los nombres, pensó Alejandro, especialmente aquellas que no querían ser encontradas. ¿Y algún marinero con un cangrejo tatuado? Olvídese del nombre. El tema de los tatuajes es difícil. No todos están a la vista. Algunos son muy graciosos, pero cangrejo no. No recuerdo haber visto ninguno. Decepcionado, le dio algunos billetes al hombre y se paró dispuesto a abandonar el lugar. Lamento no haber sido de ayuda. Si tiene algún dato más, véngame a ver. Nunca se sabe. Afuera, la noche continuaba. Quiso llenarse de aire para oxigenar sus ideas y fue un error. El olor a restos marinos del puerto golpeó con fuerza sus fosas nasales. Un borracho pasó dando tumbos en busca del equilibrio, perdido. En busca del equilibrio perdido. 2 pasos a la izquierda, 3 a la derecha, de nuevo a la izquierda, otra vez a la derecha. Avanzaba en zig-zag, caminando de costado. ¿Como cangrejo? Se preguntó si a eso se refería la imagen del retrato de Amira, un marinero borracho. ¿Eso era el cangrejo? Olvídese del cangrejo. Estoy buscando a un marinero borracho. El hombre, que de nuevo cargaba a la señorita sobre el regazo, le devolvió una mirada cansada mientras se reía sin mover los labios. ¿Un marinero borracho? Tiro una piedra por la ventana y seguro le pego a uno. Con las imágenes de la descripción de Amira en mente, Alejandro fue convirtiendo al cangrejo en hombre. Un marinero extranjero. Ahora debe ser un hombre grande. Arriba de los 50, los brazos gruesos, fuerte como tenazas, las piernas flaquitas como de insecto. Tiene los ojos chiquitos, metidos para adentro, como incrustados en la carne, y la nariz roja, muy roja. Parece como que se le cae. Puede ser que debido al alcohol y escupe. Está constantemente escupiendo. La chica se paró y fue a atender otra mesa. El hombre bajó la mirada mientras pronunciaba el nombre. ¿El viejo Tomás? ¿Tomás? ¿Así se llama? La descripción que usted hace suena a Thomas. ¿Lo conoce? ¿Sabe dónde está? Sí, es un buen hombre. Grande ya. No molesta a nadie. ¿Qué hizo? No sé qué hizo, pero necesito encontrarlo. ¿Para qué? Para hablar, solo para hablar. El hombre se rascó la barbilla y observó a Alejandro un rato, como evaluándolo. El viejo Tomás no molesta a nadie. Vive en el barrio de las ranas. Vaya a saber desde cuándo. Es un ranchero que si lo ve no puede desearle nada peor. A veces los hombres cometen errores que después los persiguen hasta viejos. Es lo que yo les digo siempre a mis hijos. Cuidado de lo que hagan, ahora después se paga y caro. Si lo busca Tomás por alguna macana que se haya mandado de joven,
tengo en cuenta que peor de lo que está no puede estar. Ya le dije que solo quiero hablar con él, nada más. Quizás ni siquiera es la persona que busco. Habla y nada más. Y a mí ni me menciona, por supuesto. Al llegar al lugar, entendió las advertencias del hombre. Se trataba de la parte más oscura del barrio de las ranas. Seguro que aquí no la traen de visita oficial a la infanta Isabel de Borbón, pensó Alejandro. Era la cara oculta de los festejos del centenario, lo que había que tapar con las fiestas y los monumentos. En una callejuela de tierra inmunda, donde un par de ranchos precarios apenas se distinguían de la basura que los rodeaba, vivía el viejo Tomás, posible candidato a ser Joseph, el cangrejo gigante. Por la descripción del informante, Alejandro distinguió la vivienda enseguida, un montón de chapas amontonadas, una cortina de tela raída como puerta, un par de pilotes torcidos haciendo las veces de columna, y en el frente una montaña de basura que un perro hambriento trepaba buscando algo que comer. Alejandro se escondió y esperó. Cayó una lluvia fina que le caló los huesos. La noche se fue haciendo profunda. Finalmente, una mano velluda se asomó por la cortina puerta, y, un instante después, un hombre grande con la cara surcada de arrugas, los ojos azules y chiquitos, el pelo rubio ennegrecido por la mugre y la nariz tan roja como una enorme remolacha. Salió de la casa, con las manos en las cinturas y los ojos apenas abiertos. Escupió con tanta fuerza que casi pierde el equilibrio. Alejandro abandonó su escondite. Buenas. Buenas. Alejandro se le paró enfrente. Pensó que probablemente ese hombre no tenía nada que ver, seguro solo era un pobre borracho más, pero decidió arriesgarse y actuar como si fuera otra cosa. ¿Joseph? El hombre no tuvo tiempo de inventar nada. La boca abierta, la mirada desorbitada y el pequeño temblor que recorría su cuerpo no dejaban dudas. Alejandro había encontrado lo que buscaba. El hombre volvió a meterse en la casa. Vamos, Joseph. Sé que es usted. No le voy a hacer nada. Solo necesito hacerle algunas preguntas. Silencio, intuyendo problemas. El perro que hurgaba en la basura se fue sin hacer mucho ruido. Tampoco había demasiado por qué quedarse. La basura era basura para él también. Pasó un minuto exacto. Alejandro no se movió del lugar. El hombre volvió a salir. Se lo veía más tranquilo, resignado quizás. A pesar de la oscuridad, Alejandro pudo observar en detalle el rostro agotado y surcado de arrugas. ¡Qué estropicio humano!, pensó. Casi sintió lástima. Tenemos que hablar. El hombre miró hacia todas partes, constatando que nadie los estuviera espiando. Acá no. Se puso a caminar y a Alejandro no le quedó otra opción que seguirlo. Una luz fantasmal que parecía venir de la luna, aunque no hubiera luna en el cielo, volvía difusas las formas y borraba los contornos. Pasaron las grúas, que al comenzar el día serían dueñas del puerto. Pasaron los galpones, los depósitos donde se guardan los granos de cereales, toneladas y toneladas de alimentos que atravesarán el mar para llegar a destinos distantes, riqueza de otros y para otros, llegaron a un descampado, yuyos, ratas y ellos. Nada más. El hombre se detuvo. La luz apenas alcanzaba para remarcar lo desolado del lugar, y llevó a Alejandro a preguntarse si había hecho bien en seguirlo hasta allí. El viejo se volvió hacia él. Mientras se acercaba, le brillaban los ojos. Alejandro comenzó a preguntarse si el brillo era producto del contraste con la oscuridad o algo que le venía al viejo desde adentro.
un brillo relacionado con la determinación que ahora veía también en la forma en que los músculos del rostro se le contraían, en cómo los labios se apretaban, en la endurecida quijada, con los pocos dientes que quedaban en la boca apretándose unos contra otros. Todo eso veía Alejandro mientras el viejo se le acercaba. No llegó a ver el cuchillo. Al cuchillo lo sintió, demasiado tarde. Cuando ya estaba en su cuerpo, solo sintió la punzada en el estómago y luego cayó al cielo. Y luego cayó al suelo. Diario de J. F. Andrew, 2 de noviembre de 1890. ¿Mary oculta sentimientos hacia mí? Supongo que no, pero a veces la descubro observándome con una mirada que conozco en las mujeres. No sé, quizás sea solo una impresión, pero me parece que guarda el deseo de que nuestra relación pase a ser en algún momento de tipo amoroso. Pobre chica, es lógico, soy para ella un referente, el faro que guía su vida intelectual. ¿Cómo no va a sentirse atraída? Negro atacó a Félix. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. Debe odiarlo con toda su alma. Félix se distrajo y el niño le mordió la mano con fuerza, haciéndolo sangrar. Si no se lo hubiera sacado de encima con un golpe, podría haberlo atacado en alguna zona sensible. Aunque Félix está furioso, yo estoy contento. Me parece que es un adelanto. Despertar. Gracias a Dios está bien. La voz suena dulce, tranquilizadora. Cuando llega a sus oídos, crea un eco y ese eco se convierte en una melodía. Una secuencia de notas armónicas que sigue una cadena casi imperceptible, sin el compromiso en que la constancia que suele significar el ritmo, sin corcheas negras o blancas. Es un pulso más cercano al ritmo de la vida, ese que sincroniza la respiración con el fluir de la sangre, la rotación del son con el crecimiento de un helecho, la marea y el pestañear de los ojos que contemplan cómo la melodía es ejecutada por la voz humana. Cada nota está cargada de un sinfín de sentimientos que ningún otro instrumento podría lograr. En sus ojos cerrados la melodía se viste con colores tenues y de paleta cromática de la carne. De ahí el calor que siente al escucharla como si fuera un líquido tibio que entra a su cuerpo por los oídos para llegar al torrente sanguíneo y revitalizarlo en su extensión. Se deja invadir por la dulzura y siente cómo el calor se concentra en su pecho, que de a poco se va expandiendo. Ya no es una cueva cerrada donde apenas pasa el aire. Ahora su pecho es una extensión de tierra firme abierta al cielo interminable, una postal horizontal y verticalmente infinita, y en el cielo de su pecho y de su ensoñación musical surge como un rayo algo inesperado, el sentido, la melodía, que ya era dulce, que ya era cálida, que ya era viva. Se completa cuando cobra sentido, y no es el sentido de las palabras el que entiende, porque las palabras se le escapan. No existen para él, solo existe la música. Y si la voz dice, gracias a Dios está bien, él entiende exactamente eso, pero musicalmente. Y si las palabras transmiten preocupación, afecto, amistad, la música maneja un sentido más profundo, pleno, único, sin divisiones, un sentido que lo arropa y crea ese cielo interminable en su pecho abierto en el que, de ser posible, se quedaría a vivir por siempre. Cuando Alejandro abre los ojos, descubre que está solo. ¿Y la voz? Entonces recuerda a Joseph y el puerto. Estuvo a punto de morir. ¿Cómo llegó a su cama? Una punzada en el costado derecho le quita la fuerza. Lleva la mano a la parte de su cuerpo de la que viene el dolor y encuentra que tiene el abdomen vendado. Se concentra en su estado de salud solo para poder concentrarse en algo. Con esfuerzo quita la venda y observa la herida. Se alegra al cubrir que no es muy profunda.
Por un momento se hinca, pero después recobra el equilibrio. ¿Quién curó su herida? ¿Quién lo salvó y lo sacó de las manos del cuchillero? Tiene que volver al puerto y encontrar a ese hombre. Da unos pasos por el cuarto para comprobar si puede caminar con facilidad. A cada, a cada paso siente un pequeño tirón en el abdomen. Abrocha los botones de su camisa y nota una mancha de sangre que quedaba tapada con el saco puesto. Busca sus zapatos para su mano. Busca sus zapatos, pasa su mano por el pelo revuelto y se prepara para salir. Aunque 15 minutos después está en la noche al puerto, nunca llega. Aunque 15 minutos después está en la calle, al puerto nunca llega. Con solo poner un pie afuera, Alejandro sabe que pasa algo raro. Lo nota en el aire, un malestar que asciende desde los rostros crispados, cruza la calle. Llena el clima denso y opresivo de la tarde, ojos entrecerrados, labios retorcidos por el asco, temor en que los pasos rápidos, apurados por llegar a casa o al trabajo. Hacía tiempo que Alejandro había descubierto entre la ciudad y él un compromiso no escrito que lo obligaba a sentir en carne propia cada desgracia que le sucediera a la urbe. No sabía si esta relación se daba entre todos los hombres y el lugar en el que vivían, pero él sufría cada herida que la ciudad recibía. Buenos Aires y Alejandro estaban atados en un pacto de sufrimiento mutuo. Si ocurría una inundación, un incendio, un derrumbe, sin importar que fuera cerca o hubiese conocido afectados, Buenos Aires se lo hacía saber en el modo en el que el viento golpeaba contra su ventana, en la frialdad con el que las baldosas recibían a sus pies y en modos inefables que no se daban a través de ningún ejemplo sensitivo. Pero, ¿sufría Buenos Aires las desgracias que le ocurrían a él? Cuando él era el incendiado, el inundado, el derrumbado, a Buenos Aires se le achicaba el corazón hasta sentirse inútil. Corre hasta un canillita para comprar el diario. El pobre niño sufre un breve instante de temor al ver a Alejandro, una prueba más de que algo raro pasa. Alejandro le saca un diario de la mano, la tapa está dedicada a un caso policial. Las letras de la letra de molde parecen haber sido creadas especialmente para escribir esa noticia, esa y ninguna otra. El horror salta de ellas, como chispas, y Alejandro lee tan rápido que mezcla la primera línea con la quinta, descifra varias oraciones a la vez, tratando de hacerse una idea completa del cuadro y volviendo una y otra vez al espeluznante titular con el que comienza la nota: Atroz crimen en el puerto. Diario de J. F. Andrew, 4 de agosto de 1891. Esperaba que las drogas tuvieran un efecto más profundo en Azul. Es una niña distraída, una pequeña mística, podríamos decir, pero yo esperaba algo más. Últimamente estoy aplicando en ella una nueva técnica: enseñarle en sueños. Mientras duerme, me siento a su lado y voy transmitiéndole conocimientos de la más diversa índole. Hablo en tono pausado y claro, repitiendo varias veces cada frase para que quede grabada en su memoria. Después, cuando está despierta, sondeo si lo que le he dicho en sueños quedó registrado en su conciencia. Ahora que Verde está leyendo, debo tener mucho cuidado en la selección de los conocimientos que le importó. Con sus 5 años no puedo darle nada demasiado complejo, pero además debo de cuidar que sus lecturas no contradigan la idea del mundo que le he transmitido. Es muy importante que siga creyendo que los niños pasan encerrados la primera parte de su vida hasta que están listos para afrontar el mundo exterior. Esa idea es la que lo mantiene tranquilo y estudiando. Por eso tengo que descartar todo libro en el que se hable
de niños libres. Y en la mayoría de los libros infantiles, los niños juegan, salen al exterior, tienen madres, van a la escuela. Me he visto en la obligación de reescribir las historias que le doy. He tomado cuentos clásicos y los he adecuado a la visión del mundo que tiene Verde. Reescribir Hansel y Gretel, sin Gretel y sin padres. La terrible aventura con la bruja que quiere comer a Hansel sucede cuando el niño escapa del cuarto donde está encerrado, estudiando. A Blanco, en cambio, sí permito que su nodriza le lea esos libros para niños, que, en mi opinión, no son más que manuales de adaptación sumisa a las normas sociales. Ser bueno, respetar a los mayores, preocuparse por los demás. El valor de combatir la escuela de la mediocridad. La obra. Los vecinos del puerto fueron rodeando la obra a medida que llegaban. Primero uno, después otro, formaron un semicírculo contemplativo a su alrededor, en el centro de lo que antes era un descampado desolado. La obra brillaba bajo el sol matinal. Primero ganó la curiosidad. Si se acercaron fue porque intuyeron que algo extraño sucedía. Ninguno de los presentes llegó a preguntarle a su compañero: ¿qué es esto? ¿Quién lo puso aquí? ¿Cuándo apareció? Porque en quien contemplaba la obra la curiosidad y la sorpresa daban paso rápidamente al deslumbramiento frente a la belleza y a una sensación de paz y sosiego, completamente absurda si se, completamente absurda si se tenía en cuenta el origen violento de la obra. Parecía estar ahí para despertar en quienes tuvieran el honor de estar frente a ella los más sublimes sentimientos. El rojo y el azul eran los colores predominantes, los mismos rojo y azul que cualquier pintor aconsejaría no combinar, colores opuestos y hasta enemigos. El rojo es cálido, se expande, el azul es frío y se contrae. Pero en la obra no solo no competían, sino que se potenciaban y hasta se explicaban uno a otro. Había también signos lineales, filiformes, indicaciones de posibles movimientos, triángulos, círculos y cuadrados. Estaban unidos por un criterio imposible de explicar, pero presente. Y si era un conjunto de formas y colores sin sentido, ¿por qué transmitirían esa sensación de plenitud, de profundidad espiritual? ¿Por qué esa señora apenas vestida con un pedazo de tela carcomida por las polillas y que en sus continuas privaciones y luchas por la subsistencia jamás tuvo tiempo para el vuelo del espíritu, excepto quizás en el rezo por un hijo enfermo? ¿Sentía ahora una emoción olvidada o nunca conocida? Arte. La idea fue haciéndose espacio poco a poco en sus mentes. Lo que estaban viendo era arte. Poco sabían ellos de arte. El arte jamás había formado parte de sus vidas. Y si la obra no representaba nada, si no había en ella figuras, ni escenas, ni historia, y era solo una explosión de colores y texturas, ¿cómo podía ser arte? Los vecinos del puerto, pobres y analfabetos, no se hicieron la pregunta en estos términos porque las reflexiones sobre el arte no entraban dentro de sus posibilidades, pero justamente como no había en ellos esa reflexión, sabían que era arte. No les importaba que hasta ese momento el arte fuera esas tristes esculturas de hombres a caballos, bustos y gente desnuda rompiendo cadenas. Eso estaba muy bien, pero esto era otra cosa, y esto era arte. Felices, exultantes, embriagados con ojos ávidos, recorrían la obra de punta a punta, prestando atención a todo menos a su origen material. Querían demorar el mayor tiempo posible la comprensión de lo que la comprensión de lo sucedido para poder así disfrutar de la obra. Por unos instantes lo lograron. Luego, lo que desde un primer momento era evidente, se volvió ineludible.
que ese rojo furioso era sangre, que esa columna que se elevaba en el centro estaba formada de intestinos y huesos, que esa explosión de colores eran vísceras y fluidos, y que cada elemento de la obra había formado alguna vez parte de un hombre vivo. Recién entonces se oyeron los primeros gritos.